Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar de hammer-on, pull-off y tapping. Son tres técnicas de expresión que nos van a ayudar a tener más rollo cuando tocamos y a que suene más bonito y exprese más sentimiento aquello que hacemos. Así que sin más preámbulos, vamos con ello. La técnica de hammer-on, como su nombre indica si lo traducimos del inglés, es dar un martillazo a la cuerda. ¿Qué es lo que queremos lograr con ello? Que sin tener que pulsar con la púa, la cuerda suene. ¿Qué he hecho? No he apretado fuerte, simplemente he atacado rápido a la cuerda. Esta técnica se utiliza para no tener que dar todo el rato con la púa y que sea más expresivo. Por ejemplo, si yo hago así, queda menos expresivo que si hago... Porque así utilizo la púa para acentuar ciertas notas, pero otras con el hammer-on van a sonar con una intensidad diferente y le va a dar riqueza a lo que está sonando. Un ejemplo muy claro de esta técnica lo utiliza Angus Young en el famoso Thunderstruck. Si os fijáis, yo esta mano solo la voy a utilizar para tapar la cuerda 3 y la cuerda 1 de tal manera que no ensucien mi sonido. Pero yo con la mano derecha no voy a tocar, solo estoy tapando. Hago un hammer-on con el dedo 1 y con el dedo 4. Y él lo haría así. En este caso particular, además de hacer el hammer, también hace la otra técnica que os quiero explicar, que es el pull-off. Que, como indica el nombre, pull-off, tirar de la cuerda, pellizcar la cuerda. Entonces, él va utilizando las dos técnicas en realidad. El pull-off lo utilizamos normalmente para descender en las notas y el hammer-on lo utilizamos normalmente para ascender o subir el tono. Hammer-on y el pull-off todo lo contrario. Solo un golpe de púa. Podemos encontrar, por ejemplo, hammer-on en el And Justice for All de Metallica, cuando hace el... También podemos encontrar hammer-on y pull-off combinados en la parte final de la canción de Always With You, Always With Me de Joe Satriani. Podéis ver cómo se representan estas técnicas hammer-on y pull-off, tanto en las partituras hechas con programas para escribir partituras, como en una tablatura de estas que hacemos en el bloc de notas. Entonces, si queremos agrupar las notas de 3 en 3, por ejemplo, ahí lo he tocado con todo púas, pero ahora podría hacer, como quiero atresillar, quiero hacer tacata, 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 tacata. Puedo acentuar solo la primera nota y con las demás hacer el hammer-on. Y para hacerlo descendente lo haría igual con pull-off. Es importante, para que nos suene claro esto, que nos esforcemos en golpear también con el dedo 1. No tenerlo como un dedo de apoyo en la escala, sino utilizar el martillo en el dedo 1 también. Utilizar hammer-ons y pull-offs combinados con slide, etcétera, etcétera, tiene un resultado muy expresivo. Luego también combinando hammer-on y pull-off podemos hacer lo que se llama un trino.
que también nos da mucha expresividad. Ahora vamos a añadir un tercer elemento a nuestras técnicas de expresión, que es el tapping, que al final es un hammer-on, pero lo hacemos con la mano derecha. Escondemos nuestra púa. Normalmente la gente, para no tener que soltar la púa, utiliza el dedo corazón para hacer el tapping. Yo aprendí con el dedo índice. Al principio pensé que era un error técnico horrible, pero luego, después de ver que tanto Satriani como Steve Vai utilizan el dedo índice para hacer los tappings, pues me sentí mucho más tranquilo, la verdad. El caso es que yo los tappings oculto la púa debajo de estos dedos, hago el tapping con el dedo índice y luego recupero la púa. Por ejemplo, esto sería un hammer-on con tapping y con pull-off, ¿vale? Hammer-on, tapping, hacemos pull-off con el tapping y hacemos pull-off con el dedo 2 y el dedo 1. Canciones que utilizan tapping, muchísimas. Por ejemplo, el Into the Lungs of Hell de Megadeth. Eddie Van Halen lo utilizaba mucho. Y luego, ya llevándonoslo a la máxima expresión, recuerdo yo, Satriani tiene una canción que se llama Midnight, que es una preciosidad, que directamente es un tapping a 4 dedos, tapping con hammer-ons y pull-offs. Ya veis que estas técnicas siempre van de la mano, y siempre que hay tapping, hay hammer-ons y pull-offs. Esta canción de Satriani, solo voy a tocar un pedacito, era un tapping a 4 dedos, que significa el hammer-on y el pull-off los hacemos con esta mano, y con estos 2 dedos hacemos los tapping. Bueno, y si queréis escucharla entera, por ahí está, tocada por él, que es un máquina en el tapping a 4 dedos, tiene bastantes composiciones en este tipo de técnica. Y bueno, si algún día me lo pedís, pues igual me animo y me la grabo entera. Pues ahí tenéis las 3 técnicas. Si tenéis cualquier duda o queréis que complete información, ya lo sabéis. Me escribís y yo respondo lo mejor que sepa. Ale, sed buenos.